Buenos días, un saludo especial a la Asociación de Fiscalía de Pichincha, a los máximos personeros también de Fiscalía de Pichincha y de Fiscalía General del Estado, en las personas de los doctores y Wilson Toainga, Fiscal General del Estado subrogante, y Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado. El tema que me ha tocado disertar y compartir con ustedes tiene relación con las reglas interpretativas de las causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, muy especialmente con lo que se refiere sobre el tema de la detención con fines de comparecencia y de investigación ha asumido la Corte Nacional de Justicia, especificando que no hay una resolución interpretativa de este máximo órgano de justicia ordinaria del país, pero sí una absolución a consulta generada por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, que de alguna manera nos puede dar luces sobre los límites y alcances de esta institución jurídica. Así las cosas, en un primer momento habría que especificar ciertos antecedentes históricos de la institución de la detención con fines investigativos en nuestro ordenamiento jurídico penal interno, y aquello como una premisa para entender cómo ha ido evolucionando su aplicación, sus conceptos, la normativa en sí. Tenemos que esta institución de la detención con fines investigativos desde vieja data, inclusive ya lo contemplaba el Código de Procedimiento Penal del año 83. Alrededor de aquello también es conveniente especificar que esto de el principio de temporalidad que siempre ha tenido la detención con fines investigativos, esto es de 24 horas, históricamente ha sido incumplido, sobre todo en épocas anteriores, ¿no? Ahora, más bien sí hay, obviamente, más, en ese sentido, más control, y no creo que hayan existido en los últimos años que excesos en la temporalidad para esta detención con fines investigativos. Entonces, Fundación Esquel, por ejemplo, de principios de este siglo, del siglo XXI, generó muchos estudios en los que determinaba que no más allá de pronto del 70 u 80% de detenciones con fines investigativos se incumplían con el término de 24 horas, ¿no? Esto inclusive, como ustedes conocen, ha ocasionado y ocasionó que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en contra de nuestro país, del Ecuador. De ahí, por ejemplo, que tenemos la sentencia de 21 de noviembre de 2007, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador, en los que se determina, entre otras cosas, que en la boleta de detención contra el señor Lapo tiene fecha de 15 de noviembre de 1997, ese mismo día en que fue detenido, y en tanto que la orden de detención de la jueza tiene fecha de 18 de noviembre de 1997. Esto es 3 días después de la detención. Entonces, así discurre la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 66. En tanto que
en el párrafo 80 dice, la comisión sostuvo que las dos víctimas fueron puestas a disposición de la jueza de la causa 23 días después de su detención, lo cual sería contrario a la ley interna y al artículo 7.5 de la Convención Americana. Claro, determina entonces la Comisión y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubo un exceso de 23 días de detención, ¿no? Y concluye que hubo una detención arbitraria en ese sentido. Bueno, aquí estos datos históricos son importantes y jurisprudenciales, por supuesto, convencionales, para poner de manifiesto que, en efecto, el término de 24 horas que debía durar la detención con fines de investigación y que hasta ahora se lo mantiene esas 24 horas, históricamente no ha sido cumplido. Ahora también remarco que eso ya definitivamente se ha superado y entonces todos los operadores de justicia, fiscales y jueces en ese sentido, policía por supuesto, ya se atienen a los términos fijados en la normativa del Código Orgánico Integral Penal, esto es las 24 horas, y no se ha sabido, no nos hemos, al menos no ha sido plausible que se generen distorsiones o vulneraciones del ámbito temporal para la detención con fines de investigación. Antes de entrar ya de lleno a lo que Corte Nacional de Justicia, la presidencia de este alto organismo de justicia ordinaria del país, ha señalado por esa absolución de consulta a la que yo hacía referencia hace un momento, es importante que también estemos conscientes y recordemos sobre todo, porque claro, yo estoy seguro que todos ustedes han estudiado las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, en los que publicaron en el registro oficial suplemento número 279 de miércoles 29 de marzo de 2023, y entre otras normas penales se reformó el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, esto es la detención, para a partir de ahí también adentrarnos en nuestro tema en particular. Y claro, ¿qué supuso esa reforma, sobre todo al artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal? Se hizo hincapié sobre todo en que ahora el pedido de parte de Fiscalía debe ser motivado, porque antes, si bien estaba implícito aquello, explícito y taxativo, antes de las reformas, nuestra normativa del Código Orgánico Integral Penal decía que en la orden de detención se exigía la motivación de la misma, ¿no? No de manera taxativa y explícita decía que ya el mismo pedido del fiscal debía ser motivado para la expedición de la detención con fines de comparecencia y de investigación. Asimismo, a partir de las reformas de marzo de este año, se han delimitado, se han establecido de manera mucho más plausible dos fines de la detención con fines investigativos. La una, que se determina precisamente que debe ser esta detención con fines investigativos, y la siguiente, o para garantizar la comparecencia del, en ese sentido, sospechoso a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares. El escrito deberá obviamente ser motivado por parte del juez
y no es necesario que se convoque a audiencia. Eso sí, como requisitos de la orden de detención, lo cual está pormenorizado en el artículo 531 del Código Orgánico Integral Penal, está la motivación del juzgador, lugar, fecha, firma y la firma del juez. Recordemos que en el caso específico también para los casos relacionados con corrupción y crimen organizado, desde resolución número 190-2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura, la competencia territorial en el artículo 2 dice que los jueces que integran la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, serán competentes en razón del territorio para conocer, sustanciar y resolver los delitos cometidos a nivel nacional y los delitos de carácter transnacional, de acuerdo con la competencia en la razón de la materia establecida en la ley y en la presente resolución. Entonces, obviamente, en los casos de injustos relacionados con corrupción y crimen organizado, el competente para que se le presente una solicitud motivada de detención con fines de investigación es el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Bueno, esto como un breve preámbulo para adentrarnos ya en esas pautas que ha dado la presidencia de la Corte Nacional de Justicia en torno a este tema en particular. Porque, enfatizo una vez más, no hay hasta el momento una resolución interpretativa de la Corte Nacional de Justicia sobre este tema, pero sí una absolución de consulta por parte de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, tuvo su génesis en precisamente una consulta del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, de fecha 10 de diciembre de 2019, y la contestación se dio el 20 de diciembre de 2019 mediante oficio número 1004 PCNJ 2019. Y bueno, obviamente que sí, eventualmente sería importante que haya una resolución interpretativa del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, porque además entendamos, resulta una obviedad decirles que esta absolución de consulta no es de carácter vinculante para los operadores de justicia, sí señala caminos, vías jurídicas preestablecidas, pero no es de carácter vinculante, en tanto que una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia obviamente tendría ese carácter vinculante para todos los operadores de justicia del país. Y también porque, claro, esta absolución de consulta se la hizo conforme estaba en ese momento, esto es 2019, la normativa del Código Orgánico Integral Penal, esto es sin las reformas, claro, acaecidas en este año, ¿no? Sobre el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, alrededor de aquello hay ítems que siguen definitivamente inamovibles, ¿no? Antes de las reformas de marzo de 2023 y actualmente con posterioridad a dichas reformas. Y esto precisamente en un primer momento tiene que ver con la excepcionalidad dentro de nuestro sistema procesal penal que tiene la detención con fines de investigación, ¿no? Un parámetro de excepcionalidad, un principio de excepcionalidad, tal cual como
ya en términos mucho más específicos lo tiene, por ejemplo, la prisión preventiva como medida cautelar. Entonces, este carácter excepcional de la detención con fines de investigación es muy importante que estemos siempre tomando en cuenta y dentro de esa esfera, ¿no? Y así es como se pronuncia en el análisis y conclusión la absolución de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, luego discurre esta absolución que la detención con fines de investigación tiene como fin receptar la versión de quien ha sido detenido, más bien sujeto a lo que de alguna manera planteaba el, el artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal y siguientes, ¿no? Y claro, porque no estaban delimitados sobre todo los fines como yo los he planteado ahora, que se refieren sobre todo a dos: fines investigativos o para garantizar la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares. Esto luego de la reforma, ¿no? Entonces de ahí que, claro, esta consulta más bien se refiere, por supuesto, como estábamos dilucidando, a la normativa preexistente antes de las reformas. Y entonces, así dice, ¿no? Claro, el fin, receptar la versión de quien ha sido detenido y completar la información que mantiene Fiscalía por sobre las circunstancias de una presunta infracción y participación de los involucrados. Esto, claro, tampoco es que ahora comporta un aspecto que no se lo debe dilucidar o que no se lo puede tornar plausible en este aspecto cuando se lleva a cabo una detención con fines de investigación. Obviamente está por demás decirlo, el fiscal tiene esa potestad, esa competencia de que se recepte la versión de quien ha sido detenido y por supuesto complementar la información que tiene como titular de la acción penal pública para determinar circunstancias de una presunta infracción y por supuesto las formas de participación de los involucrados. Y bueno, entonces también habla la absolución de la Corte Nacional de Justicia de la Presidencia, que eventualmente también, por supuesto, si pueden desvanecer los indicios que impulsaron al petitorio de la detención con fines de investigación, aplicando el principio de oportunidad, por ejemplo, ¿no? Por parte del titular de la acción penal pública. Recordemos que este principio de oportunidad se le insertó en la normativa del Código Orgánico Integral Penal a partir de la entrada en su vigencia en el 2014. A partir de aquello, entonces, también hace hincapié la absolución de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia cuando discurre sobre la institución o la figura de la detención con fines investigativos, en que por supuesto se debe dar en el marco de una investigación previa. La solicitud del fiscal debe ser motivada sobre todo bajo los parámetros de la necesidad y de la proporcionalidad. Aquello porque además son elementos que nos impone no solo la normativa jurídica interna, el mismo Código Orgánico Integral Penal, también nuestra Carta Suprema, la Constitución de la República, cuando habla, por ejemplo, de la prisión preventiva, en lo que sea aplicable, por supuesto, para esta detención, y también habla cuando se restringe finalmente la libertad está restringida, como supone la detención. Debemos siempre remitirnos a lo que el código, a lo que la convención dice, y en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre parámetros de necesidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces el juez
debe tener presente que como es una medida privativa de libertad, es de carácter excepcional, debe entonces verificar su real necesidad y proporcionalidad con base al fundamento de la solicitud del titular de la acción penal pública. Recapitulando, la solicitud por escrito por parte del titular de la acción penal pública para que el juez pueda emitir una orden de detención con fines investigativos por 24 horas en contra del sospechoso debe estar revestida en su garantía de la motivación, en el parámetro de la motivación, bajo sobre todo estos elementos de la necesidad y la proporcionalidad, y alrededor de aquello también el juez tendrá los insumos suficientes para que, cumpliendo de manera también estricta con la garantía de la motivación en el contemplada en el artículo 76.7L de la Constitución de la República y por supuesto en el artículo 5.18 del Código Orgánico Integral Penal, también obviamente de manera motivada emitir por escrito esa orden de detención con fines investigativos. Deben estar insertos, reitero una vez más, esos parámetros al menos de la necesidad y la proporcionalidad. Por supuesto, el contenido de todos los requisitos que conlleva la norma, ahora especificar inclusive los fines que tiene la detención, esto es que fines investigativos o para garantizar la comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares y, claro, demostrar que se han presentado las condiciones legales y constitucionales, así como las presunciones existentes en contra del investigado, del sospechoso, para que se pueda generar esta orden de detención, ¿no? Con fines investigativos. Más allá también de obvio que la identificación precisa de la persona en contra de quien se ordene la detención deberá estar en la solicitud del titular de la acción penal pública y obviamente también en la orden por escrito emitida por el juzgador competente. Claro, el lugar, fecha y hora es muy importante también, así sea cuestiones de perogrullo, pero imagínense lo que sucedía anteriormente, ¿no? Y que tenemos que estar también muy atentos a que eso no pueda volver a suceder. Imprecisiones en fecha, lugar, día y hora, que ha dado lugar a que nos observe la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia a la que aludía en un primer momento en esta disertación, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez versus Ecuador. Parecería que esto es un tema menor, pero que tenemos que estar muy conscientes de que se puede deslizar eventualmente algún tipo de error, que no lo podemos en este caso de ninguna manera subsanar y entonces tenemos que estar muy atentos a que eso no suceda, ¿no? Claro, otro aspecto inherente a esto es que el juez puede negar la solicitud de detención con fines investigativos argumentando falta de fundamentación o de motivación por parte del titular de la acción penal pública por considerar que no es necesaria o proporcional también la medida de detención por 24 horas, ¿no? Y claro, esto tiene que estar siempre debidamente motivado. Y yo no veo tampoco un óbice jurídico para que en algún caso en específico, en particular, se pueda pedir, por ejemplo, que dar un lapso mínimo también para que el titular de la acción penal pública eventualmente motive y justifique
su petitorio de detención, ¿no? Porque de pronto los parámetros de necesidad y proporcionalidad no están siendo totalmente consistentes. También se podría dar esa alternativa. Yo no veo por qué aquello estaría vedado. Bueno, otro aspecto importante también tiene que ver con la actuación de los agentes policiales, de los servidores de la Policía Nacional, que en el momento de la detención se debe informar a la persona detenida sobre todos sus derechos, ¿no? Como estipula la Constitución de la República. Aquello debe ser verificado con mucha prolijidad por parte del juez competente y, claro, informándole debidamente sobre la identificación del detenido por parte del agente de policía que procedió a la detención, lugar, momento de la detención, día y hora de ingreso y lugar de custodia. Aquello también debe estar siempre presente en el procedimiento mismo de la detención con fines investigativos, ¿no? Los derechos del detenido son incólumes. Obviamente debe contar con un abogado defensor público o privado quien le debe asistir en todo momento en el patrocinio. Se debe evitar en ese sentido que se ordene de manera apresurada la privación de su libertad, también minimizar posibilidad de error, obviamente en la identidad del sospechoso, y que la persona en contra de quien se hace efectiva la boleta tenga claro que está siendo detenida, conozca de forma suficiente los motivos de su detención, se facilite el ejercicio de sus derechos para desplegar adecuadamente su derecho a la defensa, y todo esto debe ser garantizado, por supuesto, por el juez competente conforme lo prevé el artículo 76.7 literales A, B, C y siguientes de la Constitución de la República, por supuesto en relación también con los derechos de la persona privada de libertad, en lo que sea aplicable, descritos en el artículo 77 y videm, ¿no? Bueno, claro, algunos doctrinarios, por ejemplo Mayer, entre otros, advierten que los objetivos de la detención con fines de investigación estriban en impedir que el sospechoso sobre quien existe una investigación previa en marcha, presunto imputado posteriormente, fugue, ¿no? Y de ser el caso, se evite su comparecencia a juicio, lo que vulneraría o atentaría a los fines del proceso penal y podría dar paso a la impunidad. De ahí que entonces estos ítems deben ser muy tomados en cuenta tanto por parte del fiscal en su solicitud por escrito y por parte también del juez al momento de emitir la orden de detención vía escritural, ¿no? Esa posibilidad, ese riesgo en ciernes de fuga, y por supuesto que también con aquello se pueda atentar a los fines del proceso penal, porque existe también posible obstrucción a que se genere todas las etapas procesales para, en este caso, el detenido, ¿no? Bueno, alrededor de aquello discurre también la absolución de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, habla de la posibilidad de que pueda haber una versión del detenido, y en este sentido el fiscal complete la investigación previa o continúe con su ejercicio de indagación de elementos
Y luego, si es que obviamente tiene elementos suficientes, puede solicitar la celebración de la audiencia de formulación de cargos con medidas cautelares del caso y se dé inicio al proceso penal en contra de quien en su momento estuvo en calidad de detenido con fines de investigación. Sí, luego, por supuesto, en la formulación de cargos, el fiscal podrá solicitar la medida también excepcional de prisión preventiva demostrando que las medidas alternativas son insuficientes para garantizar esa comparecencia del procesado al proceso. En fin, no debemos confundir en este punto entonces, aunque yo estoy consciente que todos estamos operadores de justicia, fiscales, jueces, muy al tanto, no faltaba más de las diferencias entre la detención con fines investigativos y la prisión preventiva, ¿no? Ya eso tiene otros límites y alcances, obviamente la medida cautelar de prisión preventiva, la detención con fines investigativos, no nos olvidemos, entonces tiene su fundamento eso precisamente en los fines investigativos y para garantizar la comparecencia a la audiencia en formulación de cargos o de revisión de medidas cautelares, tal como ahora lo estipula el artículo 530 reformado del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, alrededor de aquello, entonces, algunas conclusiones ya, ¿no? Primero, solicitud motivada por parte del titular de la acción penal pública, haciendo hincapié en los parámetros de la necesidad y la proporcionalidad para la detención con fines investigativos. Asimismo, cumplimiento irrestricto de la garantía de la motivación por parte del juez en la emisión de la orden de detención con fines investigativos, también obviamente sobre los parámetros de necesidad y proporcionalidad emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también, por supuesto, haciendo hincapié en los fines que tiene esta detención, los fines investigativos o para garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares, conforme lo prevé el artículo 530 reformado del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, estas verificaciones son totalmente indispensables, ¿no? La competencia ahora recae, como yo les decía, en el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en el Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, para los casos en los que estén relacionados con corrupción y crimen organizado, ¿no? Bueno, obviamente luego de aquello se puede, como yo les decía, celebrar la audiencia de formulación de cargos, que tiene que ser también dentro de las 24 horas desde la privación de libertad, desde la detención. Va a ser también competente el juez que ordenó la detención y por cuanto previno en el conocimiento de la causa, ¿no? El principio de prevención que lo recoge el Código Orgánico de la Función Judicial como de pronto primer parámetro para determinar competencia para el conocimiento de la causa. Hay que también estar claros en que tampoco puede la detención con fines investigativos ser asimilable a una posible aprehensión en flagrancia, ¿no? Aquello también tiene otros límites y alcances, como ustedes conocen. Ahora también han sido la flagrancia determinada en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, objeto de reforma, ¿no? Y bueno, finalmente, la detención entonces se debe solicitar, ordenar y efectivizar a fin de que se desarrolle estrictamente conforme a las reglas de los artículos 530 y 531 del Código Orgánico Integral Penal en relación con los elementos de necesidad y proporcionalidad que han sido largamente desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
El juez obviamente es el encargado de respetar y hacer respetar los derechos del detenido conforme lo prevén los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República, las reglas del debido proceso, en fin. Y se debe cuidar que el detenido despliegue de manera adecuada su derecho a la defensa, ¿no? Eh, y claro, también es importante señalar que sobre una orden de detención con fines de investigación podría eventualmente interponerse una acción constitucional de habeas corpus para que el juez constitucional haga el competente o el tribunal competente haga el respectivo análisis constitucional relacionado a la legalidad, eventual inclusive arbitrariedad o ilegitimidad de la detención que conlleva a una privación de libertad. Recordemos también brevemente que la naturaleza de la acción de habeas corpus no debe salirse de sus cánones constitucionales. Ahora se habla de una desnaturalización de las acciones de protección y de habeas corpus, por ejemplo, que debemos estar los jueces constitucionales que por potestad tenemos esas facultades, debemos estar muy atentos a la naturaleza intrínseca de la acción de habeas corpus, no cometer excesos en su aplicación. Por ejemplo, al determinar, que, como se ha visto lastimosamente en algunas acciones de habeas corpus, que se dispone y se actúa inclusive en fases de ejecución de, procesos penales con sentencias ejecutoriadas, asimilación a reducción de penas, devolución de derechos políticos, también con respecto a sentencias ejecutoriadas, a intervenir directamente y hasta a juzgar, no solo criticar, sino hasta oponerse a lo que ya fue decidido en sentencia ejecutoriada por parte del órgano competente. De ahí que entonces tenemos que revisar también que la naturaleza de la acción de habeas corpus esté dentro de los cánones siempre establecidos y que no se desnaturalice aquella garantía constitucional para que no haya precisamente arbitrariedad en las decisiones de los juzgadores y impere siempre el derecho a la seguridad jurídica, y que obviamente esa percepción a veces negativa de la ciudadanía que tiene con respecto a ciertas decisiones no afecte el normal desenvolvimiento de las actuaciones de los juzgadores en general. Entonces también yo por último quisiera hacer un llamado a todos los jueces del país para que observemos de manera fidedigna la naturaleza de las acciones constitucionales, en este caso específico de la acción de habeas corpus, que no haya un manejo arbitrario en relación a su naturaleza, que respetemos siempre el imperio de la Constitución y aquello también va a dar, por supuesto, seguridad jurídica a todos los operadores de justicia y una percepción, mejor percepción de los administradores de justicia para la ciudadanía en general. Bueno, esto es lo que yo he podido discernir, desarrollar con respecto a este tema muy importante que está en permanente desarrollo y que espera también eventualmente que en algún momento exista una, si se quiere ya una resolución de la Pleno de la Corte Nacional de Justicia, si es que también los operadores de justicia de primer o segundo nivel
enfrentarían contratiempos al momento de aplicar la figura, la institución de la detención con fines investigativos, que de cualquier manera, con las reformas últimas de marzo de este año al artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal, me parece que ya al menos los fines de la detención con fines investigativos y sus parámetros, de alguna manera creo que se han zanjado algunas discusiones al respecto. Muchísimas gracias, colegas, y un fuerte abrazo para todos ustedes.